sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, a nuestros fieles oyentes que semanalmente y diariamente conectan nuestra emisora para ser edificados con la palabra de Dios, para interesarse por las verdades, las profundidades, en definitiva por el mensaje más importante y más valioso que hoy podemos escuchar en este mundo tan deteriorado y tan desorientado. El único mensaje de valor, el único mensaje con resultados y trascendencia eterna, el único mensaje que tiene poder para satisfacer las necesidades principales de nuestra vida interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, el único mensaje capaz de aportarnos una paz que sobrepasa el entendimiento y la capacidad humana, la paz de Jesucristo, y el único mensaje donde la Iglesia sigue enriqueciéndose, fundamentándose, asegurándose y brillando en un mundo que necesita saber de Dios. Aprovecho también las fechas en las que nos encontramos para felicitar las Navidades a mis compañeros de Radio Luz a las Naciones, como no, y a todos ustedes, aquellos que nos siguen y, como digo, nos escuchan en nuestra emisora cristiana. Estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos iniciado hace tiempo un estudio juntos en una forma expositiva, sistemática, tratando de, como digo siempre, de extraer el significado de cada versículo, de cada verbo, de cada sustantivo, de cada frase, de cada párrafo, tratando de encontrar el sentido que el Espíritu Santo ha querido dar y el sentido y la razón por la cual el apóstol escribió siendo inspirado por este Espíritu Santo, sabiendo que nunca ningún escritor, ninguna profecía escritural, ningún contenido de la Biblia ha sido traído por voluntad humana, sino estando persuadidos, convencidos de que los santos hombres de Dios, los instrumentos para escribir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hablaron, escribieron siendo literalmente cargados por el Espíritu Santo. Esto es algo que tiene que siempre animarnos, asegurarnos, tiene que dar un sentido inerrante, un sentido infalible a la Escritura, para que en ningún momento tengamos duda acerca de lo que aquí se nos está enseñando, para que siempre podamos ver a través de ella al Dios eterno, Elohim, al Dios que sustenta el mundo, al Dios que gobierna el universo, al Dios que dirige y a la vez
tiene el poder para dar vida y también, como no, para quitarla. Cuando somos capaces de poder contemplar a este Dios a través de la persona de Jesucristo, entonces nuestra comunión con el Padre y con el Hijo es una comunión segura, efectiva y edificante. Como digo, estos hombres hablaron siendo soplados, ¿sí? Aquí el término es cargar, es un término griego que nos habla de cargar. Cuando citamos en Primera Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, cuando dice toda la escritura es inspirada, ¿sí? Ahí estamos usando otro término, el término theoneustos, ¿sí? Que quiere decir soplar. O sea, realmente aquí la escritura es soplada por Dios, hablada por Dios. Y aquí es un término diferente al que usa Pedro. Pedro habla de un término en el que Dios carga en el corazón de los escritores el significado, la intención y la totalidad de la escritura, convirtiéndola en una palabra santa, inerrante, infalible, sí, y absolutamente segura. Y en esta manera queremos compartir con ustedes esta primera epístola a los Corintios. Hemos venido a través de los 4 primeros versículos donde hemos estado en los anteriores programas. Hemos recordado y recordamos siempre que esta epístola es la primera que el apóstol escribió de las mayores, Primera, Segunda Corintios y Romanos. Hemos hablado acerca y hemos recordado que esta epístola fue escrita en su tercer viaje misionero desde Éfeso, ¿sí? Y la iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero. Por lo tanto, era una iglesia que ya tenía una existencia, tenía una vida, una iglesia a la que el apóstol, como iremos, si Dios nos da el tiempo para hacerlo, la vida para hacerlo, para desarrollar todo el contenido de esta epístola, y podremos ver cómo el propio apóstol ve esta iglesia como una iglesia rica y a la vez una iglesia que tiene que ser tratada, exhortada en algunos asuntos de desorden interno. Pero siempre sobre esta premisa, sobre esta base. La iglesia no se puede administrar, la iglesia no se puede corregir, exhortar, la iglesia no se puede pastorear si no se respeta lo que la iglesia es. Y es por esto que el propio apóstol, cuando se despedía en Mileto y daba esas recomendaciones a los ancianos de Éfeso, él les decía que tras su partida entrarían lobos rapaces que no tendrían piedad del rebaño. Esto lo enseña en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ¿sí? Verso 29. Y les está diciendo claramente, un poquitín antes, le dice en el verso anterior, mirad por vosotros y mirad por el rebaño, por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Por lo tanto, en esta idea, desde este corazón es como podemos corregir, es como podemos pastorear, es como realmente podemos actuar en aquello tan valioso y tan precioso que Cristo ganó con su propia sangre. Cristo, en su obra en la cruz del Calvario, realmente redimió esta iglesia para sí mismo, para su gloria y para su honra. Por lo tanto, aunque nosotros muchas veces estamos contemplando esa iglesia visible de hombres y mujeres, incluso a veces personas que no son ni reales en Cristo Jesús, pero están ahí entre nosotros, aun cuando podemos contemplar a aquellos cristianos con sus problemas, con sus defectos, aun cuando debemos de tratar asuntos en muchos casos profundos, siempre tenemos que hacerlo contemplando este principio fundamental de lo que es la iglesia y lo que significa la iglesia para Dios, para Cristo. La iglesia en la cual Él es Señor. La iglesia, el cuerpo en el cual es la cabeza. Entonces, en base a esto nosotros podemos comprender asuntos importantes. Hay algo que a veces los cristianos tienen quizá un poco olvidado o en muchos casos desconocido, y es que en la propia administración de la iglesia, en la propia convivencia en el cuerpo de Cristo, en todo el desarrollo de los asuntos ministeriales, como en este caso estamos aquí enseñando,
Venimos claramente mostrando y fundamentando la importancia de este hombre a quien Dios llamó Saulo de Tarso para darle un nombre en el cual le conocemos como el apóstol de la incircuncisión. Sí, el que es enviado a los gentiles, el que realmente comprende un propósito de Dios, ya hablado por los profetas del Viejo Testamento, donde claramente, y por citar alguno, entre otros, Isaías vio con claridad la salvación de todas las naciones gentiles. El propio Abraham, cuando creyó y le fue contado por justicia, él sabía que en su simiente serían benditas no solamente la nación que vendría, digamos, de él, que es el pueblo judío, sino también la bendición en la simiente espiritual que tendrían todas las naciones. Esto evidentemente no nos da ningún derecho, ni evidentemente no da una razón para una predicación en una manera universalista. No, sabemos que la salvación únicamente es a través de la fe en Jesucristo, por gracia, mediante fe en Jesucristo. No hay un caso en toda la Escritura donde un hombre haya sido justificado sin esta fe en Jesucristo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta idea la tenemos con absoluta claridad. Claro que en el Antiguo Testamento no sabemos, no oímos, no prevemos a Pablo, pero sí Cristo es profetizado predictivamente, con absoluta exactitud y con absoluta seguridad. Los hombres del Antiguo Testamento pudieron, aunque no comprendieron ni pudieron ser perfeccionados mejor que nosotros, sino que realmente tuvieron que ver las cosas en una manera en la que tuvieron que creer en estas promesas, contemplar estas promesas, aun cuando realmente ellos mismos no las disfrutaron como nosotros las estamos disfrutando. Ellos no recibieron, dice, lo prometido, aunque alcanzaron un buen testimonio. Entonces vemos que en Cristo se centraliza todo el asunto del Viejo Testamento con todo el propósito del Nuevo Testamento, aún en sus connotaciones escatológicas, y todo es reunido en Cristo Jesús con el propósito eterno de las cosas. Entonces nosotros podemos ver con claridad este asunto, o sea, el ministerio a los gentiles era algo ya que en Cristo iba a suceder. La simiente de Abraham bendeciría a todas las naciones. Sí, Isaías pudo ver también esto en el siervo, en el Mesías, en el Rey justo. Entonces, aquí vemos a este hombre con un llamado con un ministerio, un oficio, y hemos dejado, en mi opinión, claro que en este sentido el oficio de apóstol concluye con Pablo. Sí, los 11 que caminaron con Jesucristo, excluyendo evidentemente a Judas. Tenemos a Matías, que es muy efímero su trabajo y poco nombrado, pero sabemos que Pablo, en cierta manera, es el apóstol encargado de la incircuncisión, y en este sentido el término apóstol, en mi opinión, concluye con Pablo. Sí, es un apóstol, y aquí tenemos un genitivo de posesión, que es apóstol de Jesucristo, por una voluntad divina, y juntamente con un hermano a quien escriben esta carta para poder hablar los asuntos importantes. Entonces, en esto, como dije hace un momento, podemos ver la ministración de Dios a la Iglesia, la ministración de Dios a su cuerpo. Por un lado tenemos una idea congregacionalista, ¿sí? Y aquí debemos de vernos los santos en esa igualdad, los hijos de Dios en esa igualdad. Todos hemos sido lavados, todos hemos sido salvados, todos hemos sido introducidos por el mismo Espíritu, ¿sí? Y en este sentido nosotros somos reyes y sacerdotes, como el propio Juan declara en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en este sentido nosotros tenemos una igualdad en la comunión en Cristo Jesús. Y Dios ministra a su Iglesia a través de su Espíritu Santo,
a través del Señor de la Iglesia, que es Jesucristo. Pero después también tenemos la ministración, que es a través del ministerio, y donde el mismo Señor y el mismo Espíritu Santo escoge personas con propósitos claros, ¿sí? Con propósitos muy definitivos en cuanto a un trabajo específico en el tiempo en relación con la Iglesia, y en este sentido los santos son ministrados por estos ministerios ungidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en un sentido tenemos esta idea donde todos los santos tenemos esa igualdad. Y por favor, no estamos hablando de ser mayores ni menores en cuanto a lo que somos en Cristo Jesús. Es para que podamos entender quién es Pablo y quién es esta iglesia. Y para que podamos entender que exactamente igual hoy en la Iglesia del Señor también existen ministerios que están destinados y tienen el propósito, evidentemente, de ministrar. La palabra ministrar viene de servir, es el término que claramente en el Nuevo Testamento se relaciona con diácono, con diaconía o con el propio verbo que tiene que ver con este sustantivo, y es servir. Entonces podemos comprender que en el conjunto de la Iglesia tenemos un plano en el que todos los santos, reyes y sacerdotes, por la gracia de Dios, tienen un destino para en la eternidad ser esos reyes, esos sacerdotes, ¿sí? En la actualidad, evidentemente, lo somos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, y ejercemos nuestro trabajo espiritual en la Iglesia y evidentemente en el mundo, testificando de Dios y de la salvación en Cristo Jesús. Pero a la vez también tenemos ministerios específicos. Y aquí es donde Pablo, en esta carta, tenemos un ejemplo claro, trata de poner un orden en cuanto al ejercicio de estos dones para ministrar a la Iglesia. Los dones son gracias que Dios da a la Iglesia para la ministración santa. Y en este momento Pablo ha sido un instrumento escogido por Dios, ungido por Dios, para ministrar. Entonces aquí podemos ver a Dios ministrando a los santos a través de un hombre escogido por Dios. No alguien que dice de sí mismo yo soy escogido, o alguien que se escoge a sí mismo, o alguien que sencillamente en su propia ambición o deseos de ser trata de levantarse en una manera carnal. No hablamos de esto, hablamos de aquello que es verídico, de aquello que es verdadero. Y esto también debe de ser respetado, y esto claramente lo podemos ver por ejemplo, en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, donde se nos presentan los dones ministeriales que se conocen como esos dones de ascensión, ¿sí? Donde Pablo cita el Salmo 68 diciendo que Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Y dio dones a los hombres, ¿vale? Y dice un poquito más adelante, en el verso 11, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y este es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los santos no son perfeccionados en el sentido de salvación por ningún ministerio. Los santos ya han sido hechos perfectos en Cristo Jesús, ¿sí? Pero en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo sigue ministrando nuestros corazones, y nuestros corazones a veces son ministrados a través de la palabra, son ministrados a través de un trabajo pastoral, son ministrados a través de todo el ejercicio de los dones, que aquí solamente se mencionan estos dones ministeriales, pero también tenemos Romanos 12 y tenemos 1 Corintios capítulo 12. Entonces, en ese conjunto de actividades con las que Dios bendice su cuerpo, los santos somos ministrados. Y aquí son casos todavía más específicos y más claros, donde hombres son levantados por Dios con un propósito de enriquecimiento a la Iglesia. Hombres que respetan la Iglesia porque son conocedores del costo de esta Iglesia, y a la vez los santos tienen que respetar estos ministerios porque son de Dios. O sea, Dios les está sirviendo, les está ministrando a través del
trabajo del apóstol Pablo, a través del trabajo de las personas que hoy en nuestra iglesia pues tienen ministerios específicos, ¿sí? Entonces, aquí, en base a esto, es el apóstol que se dirige a la iglesia de Dios, aquella que es propiedad de Dios, como hemos dicho. Aquí todavía ya amplía un poquito más a los santificados en Cristo Jesús, está refiriéndose a los componentes de esta iglesia y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Aquí amplía todavía un poco más el concepto y concluye con el argumento en su salutación principal, antes de entrar un poquito más a esta salutación, pero ya ejerciendo un agradecimiento, pues dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, este es el gran deseo que debemos de tener para la iglesia y orar por la iglesia. Bueno, ahora vamos a entrar en el versículo 4, donde estuvimos el último día y donde lo dejamos. Dice el versículo 4: gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, esto es algo bastante distinguido en el apóstol Pablo. Pablo está siempre dando gracias en sus oraciones y podemos admirarnos del corazón del apóstol, y aquí podemos distinguir, como dije hace un momento, un verdadero ministro, ¿sí? Yo creo que nadie, contemplando o pensando lo que nosotros ya podemos ver leyendo los 16 capítulos de esta epístola que tenemos por delante, que realmente haya una razón o un motivo para dar gracias. Yo creo que tendríamos un motivo para enfadarnos, para enojarnos, sencillamente para desanimarnos, para tener una idea fatalista de las cosas. No hay remedio, pero sin embargo el apóstol abre y muestra su corazón, como lo hace con las otras iglesias a quien escribe epístolas. Si tú lees, por decir alguna, Filipenses, si tú lees Efesios, si tú lees la epístola personal a Filemón, si tú lees Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Timoteo, verás que el apóstol constantemente está dando gracias por los creyentes, gracias por la iglesia. Entonces esto el apóstol lo hace siempre, sin depender de las buenas noticias, solamente por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos. Ellos ya son un motivo para dar gracias a Dios por ellos. Es precioso, lo podemos ver en el versículo 4, aquí donde claramente él está dando gracias por la propia salvación. Está diciendo: doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la salvación que Dios dio y otorgó a los corintios. En el verso 5, él sigue extendiendo y ampliando su agradecimiento, y aquí es por toda la abundancia que le ha sido dada. Dice: por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Aquí la palabra en todo fuisteis enriquecidos en él no solamente está hablando de los dones espirituales claramente evidenciados y presentados con la palabra y ciencia, ¿sí? El mensaje oral y el conocimiento profundo de la sabiduría de Dios, sino este todo nos está indicando también de bendiciones de carácter material. Por lo tanto, también debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos provee diariamente, por nuestra ropa, por nuestro vestido, por los alimentos, por los medios con los que su gracia nos permite y su gracia nos proporciona poder tener una vida un poquitín más cómoda, ¿sí? Entonces Pablo está dirigiéndose a esta iglesia, que no es una iglesia, digamos, enriquecida espiritualmente, pero pobre materialmente. No, es una iglesia que ha sido enriquecida espiritualmente y que también ha sido enriquecida materialmente. Por lo tanto, este pensamiento tiene que estar
claramente también en nuestra idea en cuanto a lo que aquí son los versículos que correlativamente, ¿sí?, el apóstol Pablo nos está enseñando y que en cierta manera sobresalen con sus significados para tener esa amplitud de comprensión. Entonces está diciendo que está dando gracias por la abundancia que le ha sido dada en cuanto a todo lo que han recibido, pero también da gracias en el verso 6 por el testimonio de Cristo que fue confirmado en ellos. O sea, lo que realmente se ha visto, se ha escuchado en cuanto a lo que Cristo ha hecho por esta iglesia. Bueno, pues aquí vemos 3 razones que claramente están aquí presentadas y que nosotros también debemos de agradecer cuando contemplamos pues nuestra iglesia, cuando contemplamos ese grupo de hermanos y creyentes con los que nos relacionamos espiritualmente y a la vez en un ámbito local y donde Dios también nos ha bendecido con todas estas cosas. También es importante saber que hay lugares donde la abundancia material pues no es tan amplia. Tenemos casos como la iglesia de Jerusalén, que llegó a empobrecerse, pero llegó a empobrecerse por el propio repartimiento y exigencia en las que ellos con ese gran corazón tuvieron para poder compartir con todo el crecimiento congregacional que tenían en cuanto a la conversión de santos, y que los pobres siempre fueron un objeto claro de la predicación del Evangelio. Nunca se podían olvidar de los pobres y evidentemente, además de ofrecerles los bienes espirituales, también se les tenía que ofrecer los bienes materiales como alimento, como comida y como otros cuidados, que eso claramente lo tenemos en la Escritura bien aclarado, explicado, presentado, y el propio apóstol, los propios apóstoles en la iglesia de Jerusalén, cómo se preocupaban por las viudas, por los necesitados, por los pobres. El propio apóstol en sus epístolas también da directrices, ¿sí? Da ideas cristianas en cuanto a la administración de todas estas cosas. Por lo tanto, debemos de comprender estos términos y de hacer caso, así como el Señor nos está enseñando a través de las palabras del apóstol Pablo. Bueno, es precioso dar gracias a Dios. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que agradece estos creyentes, y su agradecimiento está dirigido a la salvación que han recibido, al enriquecimiento que han recibido en todo, principalmente en palabra y en conocimiento de Dios, y también agradece el testimonio acerca de Cristo, como ha sido confirmado en ellos. De tal manera, verso 7, que nada os falta en ningún don. Entonces vemos que la iglesia no tiene ausencia ni falta de nada en la provisión del Señor. Me gusta esto mucho. Puedo ver cómo Jesucristo fue un ejemplo de esto en vida, como en todo momento confió en la provisión de su Padre, confió en la dirección del Espíritu Santo, cómo enseñó a los discípulos a confiar en la provisión del Padre, aquel que cuida de los pájaros, aquel que viste a las flores, aquel que sustenta el universo con detalle. Y si hace esto con las flores y hace esto evidentemente con los pájaros, que no pasan hambre, que no trabajan, y sin embargo el Dios Todopoderoso los alimenta. Si lo hace, como me gusta mucho el lenguaje que se usa, ni el propio Salomón se vistió con la belleza que podemos a veces contemplar en la obra creativa de Dios, cuanto más no hará con nosotros. Corona de su creación, sí, pero ya no solamente hombres creados, sino hombres redimidos. Por lo tanto, esto tiene que estar fuerte, tiene que estar claro en nuestros corazones,
Cuidado con las ambiciones que desvirtúan, que deterioran, que desfiguran la confianza en Dios. El Señor no nos deja morir de hambre. El Señor nos enseña a ser agradecidos y a estar contentos con lo que tenemos. Él no nos abandona. Él nos da todo lo necesario para la vida y para la piedad. Por lo tanto, esto nos lo enseñó Jesucristo. Esto nos lo enseñaron los apóstoles. Esto nos lo enseña el apóstol aquí también, en esta carta, ¿sí? Y con esto yo personalmente me maravillo, me gozo, porque puedo ver que en mi vida también Dios ha sido bueno, que me ha dado tantas cosas, que realmente y a veces no he sabido valorar en la medida correcta y justa. Pero en esta mañana, y ya llegando evidentemente al fin de nuestro programa, que podamos quedarnos con esta expresión de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya introducimos un pensamiento escatológico, ¿sí?, que no tenemos tiempo para poder hablar en el programa de hoy. Entonces, recordamos la idea congregacional, el concepto claro de la Iglesia, la idea ministerial, cómo Dios ministra a la Iglesia a través de ministerios. Recordamos qué es y quiénes son y quiénes forman y conforman esta Iglesia. Y damos gracias, como el apóstol, por la Iglesia. Y damos gracias por la salvación de los miembros de la Iglesia. Y damos gracias porque en todo fuimos enriquecidos, principalmente en la palabra y en el conocimiento, en la ciencia, sí, pero también en las bendiciones materiales. Damos gracias por el testimonio que ha sido confirmado, reconociendo que nada nos falta, mientras aguardamos y esperamos la manifestación, sí, la revelación. Aquí tenemos la preciosa esa palabra, la parusia, sí, que es evidentemente cuando Cristo aparezca en las nubes. Que Dios les bendiga y continuaremos en el próximo programa con nuestra enseñanza de Primera de Corintios. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte